También, si hay alguna persona que nos está visitando en este momento, le damos la cordial bienvenida y obviamente a cada uno de ustedes, hermanos amados. Vamos a presentarnos en oración delante de nuestro Dios. Señor y Dios, ahora que nos abocamos a exponer tu santa y bendita palabra, queremos traer a la mente tus palabras de reprensión a los amigos de Job. He aquí, Señor, ellos dijeron muchas cosas que en general eran verdad, pero no aplicaron correctamente la verdad a tu siervo Job. Por eso les reprendiste diciendo, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, Señor, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a hablar de ti lo recto como tu siervo Job. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a exponer en esta tarde se titula Autoridad Espiritual. Y quiero de inmediato dar créditos al escritor cristiano Watchman Nee, de cuyo libro Autoridad Espiritual he estado bosquejando algunos mensajes para exponerlos en medio de la congregación según tengamos la oportunidad. En esta noche vamos a ver la importancia de la autoridad y vamos a verlo a través de 5 puntos. En primer lugar, vamos a estar considerando en el contexto de la importancia de la autoridad el origen de Satanás. En segundo lugar, vamos a estar viendo la autoridad, controversia del universo. En tercer lugar, obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. En cuarto lugar, la oración de Dios en Getsemaní. Y en quinto lugar, cómo actuaron el Señor y el apóstol Pablo cuando fueron juzgados. A través de estos 5 puntos, quiero que nosotros consideremos cuán importante es la autoridad. Hay algunos textos que vamos a estar leyendo también, los vamos a leer todos juntos al inicio. Ellos son Romanos capítulo 13, versos 1 al 7, si quieren los pueden ir buscando. Hebreos capítulo 1 y versículo 3, Isaías 14, 12 al 14, Mateo 6, 13, Mateo 26, 62 al 64 y también estaremos leyendo en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 17. Comencemos, hermanos, leyendo en Romanos capítulo 13, los versículos 1 al 2 solamente vamos a leer. Dice allí la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice allí la palabra de Dios: Él, hablando acerca del Señor Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mateo capítulo 6 y versículo 13. Dice allí la palabra de Dios, Mateo 6 y versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 26, versículos 62 al 64. También nos dice allí la palabra de Dios: entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo:
Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Leemos en Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y por último leemos en Ezequiel capítulo 28 y los versículos 13 al 17. Ezequiel 28, 13 al 17. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te ha reducido a cenizas sobre la tierra. Hermanos, estos versículos, estos pasajes, quiero que estén en nuestra mente como el marco referencial de las Escrituras sobre lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál es entonces, hermanos, la importancia de la autoridad? Bueno, resulta que la autoridad es mucho más importante que lo que regularmente nosotros lo consideramos. Tenemos muy poco en nuestra mente, delante de nuestra vista, la autoridad. Dios es autoridad en todas las cosas, en todo. Y todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo, hermanos, de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Nada sobrepasa la autoridad. Por consiguiente, es imperativo que nosotros, los que queremos servir a Dios, los que deseamos servirle, conozcamos su autoridad y la esfera del alcance de esa autoridad. El trono de nuestro Dios se fundamenta en la autoridad, se fundamenta en su autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y su trono se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se sostienen por esa misma autoridad. Dios dijo en una ocasión, hágase la luz y fue la luz. Dios no necesita decir todos los días de nuevo que se haga la luz, que se haga la luz. La luz sigue siendo por el poder de su autoridad. Por eso las Escrituras se refieren a esa misma verdad, expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, un texto que ya leímos. Lo que significa, hermanos, que Dios sustenta todas las cosas por la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios lo representa a Él mismo, mientras que su poder representa sus hechos. De ahí, hermanos, que nosotros podemos decir que el pecado contra el poder de Dios, si pudiéramos llamarlo así, es más fácil de perdonar o es perdonado con mayor facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo. Y esto, hermanos, podemos sustentarlo
precisamente con nuestro primer punto de el origen de Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Pero además en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice allí la palabra de Dios, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del día final. ¿Por qué no perdonó Dios a los ángeles que pecaron? Hermanos, ellos pecaron, ellos se rebelaron contra la autoridad de Dios. Así que veamos en primer lugar, en el contexto de apreciar la importancia de la autoridad, veamos el origen de Satanás. El querubín Lucifer, de quien leímos en los textos de Isaías y de Ezequiel, se convirtió en Satanás cuando él sobrepasó cuando él quiso sobrepasar la autoridad de nuestro Dios, compitiendo con él y volviéndose de esta manera en un adversario suyo. De manera, hermanos, que la rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Y aunque tenemos unas aplicaciones para el final, quisiera comenzar a señalar algunas cosas como esta, por ejemplo, a nivel de aplicación. Hermanos, debemos tener cuidado con las revoluciones. Debemos tener cuidado con los movimientos rebeldes cuando son hechos contra autoridades legítimamente establecidas. Cuidémonos de esos. La rebelión fue lo que hizo que Lucifer se convirtiera en el diablo. Y aquí no estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la revuelta de la independencia, nuestros padres de la patria, que gracias a Dios nos libertaron de potencias extranjeras que nos invadieron. No nos referimos a eso, sino revoluciones que son en contra de autoridades legítimamente establecidas. Porque quien se resiste a la autoridad, se resiste a Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado. Tanto en Isaías 14, versos 12 al 15, como en Ezequiel capítulo 28, nosotros vemos el ascenso y la caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje, el de Isaías, pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Sin embargo, en el segundo pasaje pone de relieve su transgresión contra la santidad de Dios. En el texto de Isaías se menciona cómo Satanás dijo: yo seré semejante al Altísimo, yo pondré mi trono por encima del trono de Dios. Sin embargo, en Ezequiel se habla de cómo Satanás pecó contra la santidad de Dios, corrompiéndose a causa de su hermosura. Así que, hermanos, ofender la santidad de Dios es una rebelión mucho más grave. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta, pero la rebelión a la autoridad de Dios es cuestión de principios. Por eso, en sentido general, en nuestra vida práctica, nosotros debemos de cuidar de que nosotros no trabajemos con la conducta, sino de que trabajemos con nuestro corazón. Por eso hay un libro que habla de pastoreando el corazón de sus hijos. Usted no debe de apuntar a una mala conducta de su hijo, sino qué es lo que hay en su corazón que lo mueve a él a hacer esa conducta. Nosotros debemos, hermanos, apuntar a nuestro corazón. Y la rebelión a la autoridad es una cuestión de principios que sale desde nuestro corazón. Fue el intento de Satanás de poner su trono en el trono de Dios lo que violó la autoridad de Dios. Y esto hizo Satanás por vanagloria, actuando bajo el principio de exaltación propia, que son asuntos del corazón. Seré semejante al Altísimo, subiré y pondré mi trono sobre las estrellas. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás, hermanos, simplemente. El haber pecado no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad de Dios. Fue la rebelión lo que Dios condenó. La rebelión es el principio de Satanás que le llevó a pecar contra Dios por vanagloria y deseo de exaltación propia. Por eso decíamos, hermanos, cuidado con las rebeliones. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Hermanos, al servir a Dios, nosotros no debemos desobedecer a las autoridades. Al servir a Dios en cualquier esfera, no debemos desobedecer
a las autoridades, porque hacerlo es un principio de Satanás. Y sería bueno preguntarnos, ¿cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Y nos preguntamos esto porque muchas veces lo hacemos, pero no es compatible. No podemos predicar a Cristo bajo el principio de Satanás. Es posible tal cosa, hermanos, como estar con Cristo en la doctrina y con Satanás en los principios. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cómo así? ¿Cómo podemos estar con Cristo en la doctrina y con Satanás en los principios? Bueno, podemos dar algunos ejemplos, muchos ejemplos, pero nos vamos a limitar a algunos. Usted como padre puede predicar a Cristo, sin embargo promover en sus hijos el irrespeto a los profesores en la escuela, los cuales son una autoridad sobre ellos. Usted no puede hacer eso y estar predicando a Cristo. Usted no puede predicar a Cristo y promover en sus hijas que no se sujeten a sus esposos. Usted no puede hacer eso. No son cosas compatibles. Yo les pregunto, hermanos, ¿no está actuando bajo el principio de Satanás una mujer que se va a una campaña evangelística o a una vigilia? Usted sabe lo que es una vigilia, ¿verdad? Amanecer en un lugar. Vámonos para la iglesia. Vigilia de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y su esposo le dice, mira, yo no quiero que tú vayas a eso. Yo no quiero que tú amanezcas fuera de la casa. Puede ser un esposo creyente, puede ser un esposo no creyente. Y ella se va en desacuerdo con su esposo, que es autoridad sobre ella, establecido por Dios. No está actuando, hermano, bajo el principio de Satanás. Está supuestamente sirviendo a Dios, pero violentando la autoridad. Se está resistiendo a Dios. Y vuelvo y pregunto, ¿no está actuando bajo el principio de Satanás? Considérelo usted mismo, yo lo voy a dejar a su consideración. Y recuerden, hermanos, que son ejemplos. No estamos atacando aquí a las mujeres. Conozco hermanas creyentes, hijas de madres creyentes, de quienes he oído en reiteradas ocasiones ante conflictos normales entre las parejas, recomendar a sus hijas diciendo, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, y solo pónganse de acuerdo. Pero nunca las he oído decir, mija, sométete a tu esposo y espera en el Señor. Eso es lo que Él te ha mandado. Nunca las he oído decir eso. Y no es que está mal pedir que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo ideal. Pero si no hay acuerdo, hija, sométete a tu esposo. Es un cabezón, pero espera en Dios que esa es la porción del para ti. Eso es lo que Él te ha dicho. O hija, sométete a tu esposo. Es un hombre sabio. No estás de acuerdo con él en eso, pero es un hombre sabio y espera en el Señor. Y pídele que quizá lo ayude a ver las cosas como tú la estás viendo. Pero eso no le he oído decir. Y no hay un texto en Tito, en la carta a Tito, que dice a las mujeres más adultas que manda que enseñen a las más jóvenes a amar a sus hijos y a sus esposos, a ser hacendosas, buenas, sujetas a sus maridos. Esto manda y enseña. Eso está en Tito ahí. Pero el punto es, hermanos, que qué poco se ven palabras como esas o esa visión, esa esfera de moverse dentro de la autoridad en algunas hermanas de esa manera. Sin embargo, son muy devotas en muchas actividades, en reuniones de oración, en visitas aquí, asuntos allí. Muy devotas en muchas cosas, pero no tienen delante de ellas la esfera de la autoridad. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos sobre este tema de la autoridad. Una vez más, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo en la doctrina, a la vez que con Satanás en los principios. Y cuán vil de nuestra parte es suponer que en tales condiciones nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Fíjese, hermano, que Satanás no siempre tiene temor de que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pero cuánto teme que nosotros nos sujetemos a la autoridad de Cristo. Cuánto Él teme que estemos sujetos al Señor. Cuánto teme Él que una esposa esté sujeta a su marido de esa manera. Le teme a eso. Los que servimos a Dios jamás debemos servir bajo el principio de Satanás, hermanos. Jamás.
Cada vez que operamos conforme al principio de Cristo, el de Satanás se desvanece. Y el principio de Cristo es la sujeción. Si de veras nosotros queremos servir a Dios, tenemos que purificarnos, hermanos, completamente del principio de Satanás, que es la rebelión. En la oración que el Señor Jesús le enseñó a su iglesia, en Mateo capítulo 6 y versículo 13, hay un orden de declaraciones muy interesante. Las palabras "no nos metas en tentación", que leímos en Mateo capítulo 6 y versículo 13, no nos metas en tentación, esto señala la obra de Satanás. Estamos diciendo, guárdanos de la tentación, que es la obra de Satanás. Pero luego dice, y líbranos del mal. Literalmente, líbranos del maligno, líbranos del malo. Aquí estas palabras se refieren a líbranos de la persona de Satanás. Líbranos de la tentación, la obra de Satanás. Líbranos del malo, líbranos de la persona de Satanás. Y es inmediatamente después que dice, luego de que habla de Satanás, que dice entonces, porque tuyo es el reino. Tuyo es el reino. No de Satanás, no de nosotros, tuyo es el reino. Y hermano, ¿por qué el Señor pone tuyo es el reino justo después de hablar de Satanás? Del malo. Porque precisamente el problema de Satanás fue que él quiso el reino para él. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Siempre que pensemos en Satanás, hermano, pensemos de inmediato, tuyo es el reino. Pensemos en Dios y que el reino es de Él. Cuando decimos líbranos del maligno, estamos diciendo líbranos del principio del maligno, líbranos del principio de Satanás, líbranos del principio de desear el reino para nosotros, líbranos de eso. Líbranos de desear sentarnos en el trono, de desear ser semejantes al Altísimo, de vanagloriarnos o autoexaltarnos a una posición que solo le pertenece y que solo merece Dios. Eso decimos cuando oramos, líbranos del maligno. Todo reino y autoridad y gloria le pertenecen a Dios, hermanos, y a Dios solo. Y lo que nos libra totalmente de Satanás es ver esa preciosísima verdad, que el reino es de Dios. Esto nos libra de Satanás. Que no hay nadie más digno que Dios de poseer el reino. Y puesto que todo está bajo el dominio de Dios, nosotros tenemos que someternos a su autoridad. Que nadie le robe la gloria a Dios, hermanos. Satanás le mostró al Señor todos los reinos de la tierra. Pero el Señor le contestó que solamente Dios debía ser adorado y Satanás le dejó. No sabemos si Satanás dejó al Señor simplemente porque ya no lo quiso tentar más o si fue que esto le picó demasiado. Parece ser que cuando a Satanás se le dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, esto le afecta mucho. El reino es de Dios, esto le afecta mucho porque le dejó. Al igual que el Señor, hermano, nosotros tenemos que ver quién es el que tiene la autoridad y darle la autoridad al único que la tiene, que es Dios. Nosotros predicamos el evangelio para traer a los hombres bajo la autoridad de Dios, pero ¿cómo podremos traer a los hombres bajo la autoridad de Dios si nosotros mismos no conocemos la autoridad de Dios? ¿Cómo podremos establecer su autoridad en la tierra si no hemos tenido un encuentro con esa autoridad? No podremos. Por eso en Santiago capítulo 4 y versículo 13 las escrituras nos dicen: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso, hermano, tiene que hacerse en ese mismo orden. Porque si no lo hacemos en ese orden, si nosotros intentamos resistir al diablo sin someternos a Dios, vamos a fracasar. Nos va a pasar como algunos que en el libro de los Hechos intentaron sacar un demonio de un endemoniado. Ellos no estaban sujetos a la autoridad de Dios. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, sal de él. Y el endemoniado, con mucha lógica, le dijo: a Jesús conozco y a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, ustedes no tienen autoridad. ¿Cuál es la autoridad con la que ustedes me van a hacer a mí salir de este hombre? Yo no quiero salir de él. Y acabó con ellos. Él solo acabó con ellos, que eran varios.
Eso nos pasará si nosotros resistimos a Satanás sin someternos a la autoridad, sin reconocer la autoridad de nuestro Dios. En segundo lugar, hermanos, veamos la autoridad controversia del universo. La controversia del universo, mis hermanos, se centra en la autoridad. Se centra en quien tenga la autoridad. Y nuestro conflicto con Satanás es producto directo de nosotros atribuirle la autoridad a Dios. Ahí es que está el conflicto. Satanás quiere la autoridad para él, quiso la autoridad para él. Nosotros le damos la autoridad a Dios. Por eso él es enemigo nuestro. Para nosotros mantener la autoridad de Dios debemos someternos a ella de todo corazón. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es y lo que ella implica. Antes de conocer la autoridad, el apóstol Pablo trató de destruir a la iglesia. Pero luego de que se encontró con el Señor en camino a Damasco, vio que era para él dura cosa dar cosas contra el aguijón. Y yo sé, hermanos, que hay algunas traducciones de las Escrituras que no contienen esa parte donde dice dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero independientemente de que esté en los originales o no, esta idea realmente es sustentable en las Escrituras. Es duro para el poder humano oponerse y resistirse a la autoridad de Dios. Tan pronto el apóstol Pablo entendió esto, cayó al suelo y reconoció a Jesús como Señor. Y notemos, hermanos, que después de eso, el gran hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y discípulo de Gamaliel, este gran hombre ahora se somete a todas las instrucciones que viene y le da a un hermanito de Damasco llamado Ananías. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso, hermanos? Se encontró con la autoridad de Dios. Había tenido un encuentro con la autoridad de Dios. En el mismo momento en que fue salvo, conoció tanto la autoridad de Dios como la salvación de Dios. Si no, hermanos, ¿cómo habría podido Pablo, con lo inteligente y capaz e influyente que era, escuchar las palabras de Ananías, un hermanito desconocido que se menciona apenas una vez en las Escrituras? No hubiera podido someterse a ese hermanito si él no hubiera tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Jamás se habría podido someter a él. Y hermanos, el apóstol Pablo era un hombre con un carácter firme, el que lo podemos ver por lo que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 15. Aún después del apóstol Pablo haber sido regenerado por Dios, era un hombre que tenía un carácter firme, y no lo decimos en un sentido negativo, sino para que nosotros veamos que para este hombre hubiera sido imposible someterse a Ananías si él no se hubiera encontrado con la autoridad de Dios. Ustedes saben que la iglesia a los Corintios, la iglesia de Corinto, se puso a hablar tonterías respecto al ministerio del apóstol Pablo y cuestionaron su ministerio, cuestionaron su apostolado y se pusieron a hablar cosas que tenían que ver, entre otros asuntos, con el tema del sostenimiento. Y el apóstol Pablo, fruto de esto, se dispuso a predicarle a los corintios sin aceptar un centavo de ellos. El apóstol Pablo trabajó en la ciudad de Corinto con Priscila y Aquila, y también se sostenía con las ofrendas que le enviaban los hermanos de la iglesia de Filipos. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque los hermanos de Corinto, algunas personas allá se pusieron a cuestionarlo, como ya dijimos. Y el tema es, hermanos, que en 1 Corintios 9 y 15, el apóstol Pablo dice, luego de que él le escribe a ellos para decirle, miren, ustedes están hablando esas cosas, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros cegamos en ustedes lo espiritual, ¿por qué ustedes ven tan grande que ceguemos de ustedes lo material? Y no le ordenó al Señor a los que trabajan del Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, no le estoy escribiendo esto para que ahora vengan a hacerlo así conmigo, porque mejor me fuera morir que alguien me prive de esta mi gloria. ¿Y cuál era la gloria del apóstol Pablo? Predicarle a esa iglesia sin aceptar de ellos ni un chele.
¿Y para qué les digo esto, hermanos? Para enfatizar una vez más, ese hombre, el apóstol Pablo, ese que dijo esas palabras, no se hubiera podido someter a Ananías si no se hubiera encontrado con la autoridad de Dios de camino a Damasco. Así debemos nosotros encontrarnos con la autoridad de Dios. Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos con el hombre y lo vemos como un obstáculo. El camino opuesto a eso, ese es el camino correcto. Entonces no importará quién sea el hombre, no importará. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. Y entre otras cosas, hermanos, lo hace a través del ejemplo de cómo en la iglesia funcionan todos los miembros del cuerpo de Cristo sujetos a la autoridad. Por eso debemos, hermanos, procurar siempre mostrarnos de esa manera. Mostrar la autoridad de Dios en medio de esto y la sujeción de cada uno de nosotros a esa autoridad. Dios usa su máximo poder, hermanos, para mantener su autoridad. Por tanto, su autoridad es lo más difícil de resistir. Y se lo podemos preguntar a Pablo y se lo podemos preguntar a Satanás también. Los que somos tan justos a nuestra propia opinión y sin embargo tan ciegos, necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios para que seamos quebrantados hasta la sumisión y así entonces comencemos a aprender la obediencia a su autoridad. Antes de que un hombre pueda someterse a las autoridades delegadas de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. En tercer lugar, hermanos, la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de la Biblia. Y esto es muy importante. La mayor de las exigencias que Dios le pone al hombre no consiste en que lleve la cruz, o que sirva, o que dé ofrendas, o que se niegue a sí mismo. La mayor de las exigencias es que obedezca. Y esto puede parecer como elemental o algo que usted ya conoce. Sin embargo, en 1 de Samuel capítulo 15 nosotros vemos a un hombre que pensaba igual que usted. Que eso era algo elemental o que ya él sabía eso. Ese es Saúl. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag, rey de los amalecitas, junto con las ovejas y las vacas, lo mejor de ellas y de los animales engordados y de todo lo bueno. Saúl no los quiso destruir y argumentó que lo habían dejado para ofrecerle sacrificios a Dios. Pero Samuel le respondió las palabras famosas de ese versículo, 1 de Samuel 15, 22, en la parte B. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto, hermanos, no es solamente en sacrificios que tienen que ver con adoración. El tema es que muchos creyentes desobedecen muchas veces disposiciones claras de Dios, porque creen que porque están eligiendo un asunto que es para ellos muy sacrificial o un tema de abnegación, ya por eso ellos están cumpliendo el propósito de Dios, y no es así. Dios no nos ha llamado a que nos sacrifiquemos. Dios nos ha llamado a que obedezcamos. Y si el propósito de Él no es que nos sacrifiquemos en algo, hermanos, no se sacrifique, que es un sacrificio vano. Esa no es la mayor exigencia de Dios para usted. Estos sacrificios de los que se habla aquí en 1 de Samuel no eran el sacrificio por el pecado, eran el sacrificio que se ofrecía a Dios para satisfacción de Dios. Eran las ofrendas de olor grato, se le llamaban también ofrendas de paz. No era el sacrificio por el pecado. Entonces Samuel dice que aún esos sacrificios que eran para la aceptación y satisfacción de Dios, no son agradables a Dios si en ellos está el elemento de la obstinación. No son sacrificios agradables. Y hermanos, ese elemento se apodera de muchos de nosotros muchas veces. Y queremos sacrificarnos en tal o cual cosa, tal o cual asunto, obstinadamente. Y creemos que por eso Dios tiene que aceptarnos. Y no es así. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios.
pues ella solamente toma a Dios como su centro. Así que, hermanos, para que se manifieste la autoridad, debe de haber sumisión. Y si ha de haber sumisión, es necesario que usted excluya el yo. Y sabemos que eso es difícil. Es necesario excluir el yo, ya que según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solamente es posible cuando uno vive en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios, porque es equivalente a una vida de sumisión y obediencia incondicional a nuestro Dios. En cuarto lugar, veamos la oración del Señor en Getsemaní. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, cuando su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre, que esto se debió a la debilidad de su carne y al temor del Señor beber la copa. Hermano, no es así. Porque esa oración del Señor en Getsemaní se basa en el mismo principio de 1 de Samuel 15, 22. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y recuerden que la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue el mayor de los sacrificios que ha experimentado la historia de la humanidad. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el Señor allí estaba orando esta suprema oración en la cual Él manifestó su obediencia a la autoridad de nuestro Dios. Más que su sacrificio en la cruz, el Señor prefiere obedecer la autoridad de Dios. Y con fervor Él ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. Fíjense que Él no dice, yo quiero beber la copa. Sí, yo me voy a inmortalizar con esto. Yo quiero ser crucificado. Sí, crucifíquenme. El Señor no dice nada de esto. Él simplemente insiste en obedecer a Dios. De hecho, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, para que usted vea que la insistencia del Señor no era en ser crucificado simplemente por ser crucificado, porque esto iba a ser algo de mucha virtud. Si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible que yo no vaya a la cruz. Pero dice, hágase tu voluntad. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Lucas 22, capítulo 42. Hermanos, la insistencia del Señor era en obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que obedezcamos, no los sacrificios. Lo absoluto es la voluntad de Dios. La copa, o sea, la crucifixión no era algo absoluto. Si Dios no quisiera que Cristo fuera crucificado, Él no iba a la cruz. Él no tendría que ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas distintas. Pero cuando el Señor supo que era la voluntad de Dios, entonces se fundieron en una. Era una misma cosa para el Señor. La voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, reconocer la voluntad de Dios y obedecerla, eso es someterse a la autoridad de nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? Porque hay que tener valor para conocer la voluntad de Dios. Por eso el sudor del Señor era como grandes gotas de sangre. Era una gran agonía. Nosotros a veces no queremos pasar por esa agonía. No queremos conocer la voluntad de Dios porque no vamos a querer someternos a ella. De antemano sabemos que es posible que la voluntad de Dios sea contraria a lo que queremos. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber, dice el Señor en Juan 11, en Juan 18, versículo 11. Y aquí él sostiene la supremacía de la voluntad de Dios, no la de su cruz. Además, una vez que él comprendió que el beber la copa, es decir, ser crucificado para expiar el pecado, era la voluntad de Dios, al momento dice, levantaos, vámonos de aquí. Vamos a hacer lo que el Señor ha dispuesto para mí. Al ir a la cruz, hermanos, el Señor hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad de Dios. Aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad de Dios. El Señor mantiene más la autoridad de Dios,
la voluntad de Dios que su propia cruz y su propio sacrificio. Así que, hermanos, al servir a Dios, nosotros no estamos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. Recuerde eso. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio si ese no es el propósito de Dios, si esa no es la voluntad de Dios. Porque tampoco estoy diciendo que hacer la voluntad de Dios muchas veces, la mayoría de las veces, no requiera de abnegación y sacrificio. El punto es que si no es la voluntad de Dios, si esa abnegación o sacrificio no es lo que Dios tiene propuesto para usted, entonces eso no es lo que usted tiene que buscar. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Por tanto, si el principio en el cual nos basamos para hacer nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, entonces Satanás va a obtener la victoria y va a disfrutar de la gloria a él. Porque usted estará actuando bajo un principio satánico. Si usted quiere servir a Dios, pero tiene que hacerlo rebelándose contra una autoridad, entonces usted está actuando bajo un principio satánico. Saúl podía ofrecer ovejas y bueyes, pero Dios no las iba a aceptar. Nunca las aceptó, porque implicaban un principio satánico, la rebelión. ¿Cómo el Señor iba a aceptar ofrendas de Saúl si Saúl se estaba rebelando contra la autoridad de Dios? Dios le dijo, haz esto, y Saúl hizo lo que él quiso hacer. Por eso dicen en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Así que, hermanos, como siervos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia, un encuentro con la autoridad. Reconocer la autoridad de nuestro Dios. Y eso es una lección muy profunda. Antes de trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad, para que no queramos hacer lo que nosotros queremos o lo que se nos ocurre, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con su autoridad. Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces en todas partes con la autoridad. Donde quiera que nosotros estemos, estaremos buscando cuál es la esfera de autoridad dentro de la cual nos vamos a mover. Y refrenados así por Dios, entonces Él podrá comenzar a utilizarnos. En quinto y último lugar, ¿cómo actuaron nuestro Señor y el apóstol Pablo cuando fueron juzgados? Mateo 26 y 27 registran el doble juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo después de que Él fue arrestado. Ante el sumo sacerdote, Él fue enjuiciado desde el punto de vista religioso, y ante Pilato fue enjuiciado desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó a algunas de sus interrogantes, porque el Señor no estaba bajo jurisdicción terrenal. Esto no significa que el Señor era irrespetuoso con Pilato. El Evangelio de Juan muestra algunas respuestas que el Señor Jesús le dio a Pilato en su conversación, pero algunas cosas el Señor no se las contestó, entendía que no tenía que hacerlo, y con eso no estaba siendo irrespetuoso con el emperador, porque él, hermano, no estaba bajo jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces el Señor respondió. Eso es obediencia a la autoridad. Hermanos, este hombre era indigno. Este sacerdote era un hombre indigno, lo vemos por sus obras. Sin embargo, era el sumo sacerdote de Dios, era una autoridad establecida por Dios. Y el Señor no se podía quedar callado. Lo conjuró por el Dios viviente. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero además vemos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, cómo el apóstol Pablo se sometió prontamente, se bajó, cuando supo que Ananías era el sumo sacerdote.
Recuerden al Pablo del que hablamos ahora. Mejor me fuera a morir que alguien me prive de mi gloria. Un centavo no le cojo, me muero, yo voy a morir, yo iré a la tumba sin haber recibido de la iglesia de Corinto un peso. Y que nadie me va a quitar eso a mí. El sumo sacerdote Ananías mandó que lo golpearan en la cara. Le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Así responde al sumo sacerdote? Oh, perdón, hermanos, perdón. No sabía que era el sumo sacerdote de Dios. Porque Pablo era un hombre que ya sabía ver la autoridad. Conocía la autoridad. Se había encontrado con la autoridad. Por consiguiente, hermanos, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. De otro modo, nuestra obra estará basada en el rebelde principio de Satanás. Y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer cuál es la voluntad de Dios, como dicen las Escrituras, comprobando cuál es la buena voluntad del Señor, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No estaremos basados en el principio de obediencia a la autoridad. Y solamente trabajando en obediencia a la autoridad, nosotros vamos a estar trabajando según Dios. Solamente así vamos a estar trabajando de una manera que a Dios le agrada. Oh, hermanos, esto ciertamente requiere una gran revelación, que el Señor nos lo muestre, nos enseñe, nos ayude a aprender, a nosotros conocer su autoridad, a encontrarnos con la autoridad. En Mateo capítulo 7, versos 21 y 23, vemos que el Señor reprende también a algunos que profetizaban y hacían milagros en su nombre. ¿Y por qué el Señor los desaprueba? Bueno, porque ellos hacen de sí mismos el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el nombre del Señor. Y ahí está el detalle. Ellos mismos hacían cosas en el nombre del Señor, entre comillas. Ellos mismos. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es la actividad de la carne. La actividad de la carne no es solamente adulterio, fornicación y mentiras y todas las cosas a las que nosotros le ponemos más atención. No deje de hacerlo. Pero también la actividad de la carne es esta. Usted mismo hacer cosas en el nombre del Señor. Usted mismo. Jesús destaca que solo aquel que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Y de esos que estaban haciendo cosas y echando demonios en su nombre, dice el Señor en el texto, Mateo 7, 21, 23, que el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la voluntad de la carne, hermanos. Actuar por usted mismo. Yo voy a servir a Dios. Me voy para Haití. Me voy para Haití. ¿Y quién te mandó? No, yo me voy para allá. Pero mi hijo, ven, tus líderes te hablan. No. Eso no es tu propósito. ¿Quién te ha llamado a ir a Haití a servir? No, pues yo me voy. La obstinación es como pecado de adivinación. Tan solo el trabajo en obediencia a la voluntad de Dios tiene su origen en Dios. Y como ya hemos dicho, hermanos, para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. Y la era actual se caracteriza por la transgresión a la ley. El mundo, hermanos, está lleno de este pecado y se menosprecia y se socava cada vez más la autoridad. Llegará un punto en que todas las autoridades podrían ser derrocadas y que reine la anarquía. Y ahí, hermanos, la importancia de nosotros conocer y someternos a la autoridad. Así que hemos visto en esta noche la importancia de la autoridad. Y lo hemos visto en 5 puntos. Primero, el origen de Satanás. Vimos en su ejemplo qué tan importante es la autoridad al punto de que este querubín fue desechado por Dios, fue arrojado
de los cielos porque se rebeló contra la autoridad de Dios. Así de importante, hermanos, es la autoridad de nuestro Dios. Segundo, vimos la autoridad, controversia del universo. La controversia del universo viene por nosotros atribuirle la gloria a Dios, la autoridad a Dios, y de ahí nuestro conflicto con Satanás. En tercer lugar, vimos que la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor de las exigencias de la Biblia. No estamos llamados a elegir la abnegación o el sacrificio, sino a obedecer. A eso es que estamos llamados. En cuarto lugar, vimos la oración del Señor en Getsemaní. El Señor no le dio un lugar a su cruz que no era el que tenía, sino que el Señor puso en alto, sobre todo, obedecer la autoridad de Dios y sujetarse a la autoridad de Dios. Y en quinto lugar, vimos cómo actuaron el Señor Jesús y el apóstol Pablo ante autoridades delegadas de Dios cuando ellos fueron juzgados. A través de estas 5 cosas, espero que el Señor nos ayude a comprender y entender la importancia de la autoridad. Por último, les tengo 4 aplicaciones. En primer lugar, primera aplicación, sepamos, hermanos, que hay 2 principios en el universo. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. Son 2. O usted actúa bajo la autoridad de Dios o en rebelión a la autoridad de Dios, que es el principio de Satanás. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Satanás se ríe, hermanos, cuando una persona rebelde predica la palabra. Él se ríe. Se ríe cuando una persona rebelde hace cualquier obra de servicio a Dios bajo una actitud obstinada. Satanás se ríe porque está actuando según él. Está actuando bajo el principio de Satanás. En segundo lugar, la segunda aplicación, el principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Usted quiere servir? Busque cuál es la esfera de autoridad bajo la cual usted va a hacerlo. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido un choque eléctrico, el hermano Lizardo está aquí, creo que no. Ustedes recuerdan que el hermano Lizardo estuvo casi al morir una vez lo traspasó literalmente una corriente eléctrica. Y quizá él, como ya está acostumbrado a eso, no le tenga tanto miedo aún así, pero cuando alguien le da un choque eléctrico, sabe a partir de ahí que no puede, que tiene que respetar la electricidad, que no puede inventar con eso. De igual modo, hermanos, quien ha sido golpeado una vez por la autoridad de Dios, sabe de ahí en adelante que debe tener sus ojos abiertos para identificar siempre la autoridad, para discernir la transgresión contra la autoridad y no transgredir las autoridades. En tercer lugar, hermanos, la tercera aplicación, no estamos para buscar qué hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Y con esto no estamos diciendo que no debemos de ser diligentes, que no debemos tomar iniciativas, que no debemos procurar poner nuestros dones y servicios a la orden de Dios. El tema es que debemos buscar siempre la esfera de la autoridad. Debemos de buscar que Dios nos envíe a trabajar. No estamos para buscar trabajo que hacer por nuestra cuenta. Una vez que hayamos comprendido esto, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de los cielos en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, la cuarta aplicación, hermanos, aprendamos a buscar y a identificar la autoridad en todas las esferas donde nos movemos. El creyente debe ser una persona que en todo lugar, en todo contexto, dice, ¿cuál es la autoridad a la cual yo me tengo que someter aquí? En la iglesia, en un trabajo, en un vecindario, en una institución, donde quiera que llega, es buscando
a quién yo me tengo que someter aquí? ¿Cuál es la autoridad aquí a la cual yo debo someterme? Porque ese es el esquema establecido por Dios. Dios es autoridad y su autoridad Él la tiene establecida en todo lo creado. Y toda autoridad representa a la autoridad de Él. Y cuando nos sometemos a la autoridad, nos estamos sometiendo a la autoridad última de Dios. Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, nosotros podremos guiarnos a nosotros mismos y guiar a los hijos de Dios por la senda recta. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos libre de la rebelión. Vamos a pedir eso en oración. Nuestro Dios, te damos las gracias porque nos has concedido abrir tu palabra y en ella ver estas verdades que nos han sido reveladas por ti. Te suplicamos que nos concedas la ayuda y la gracia de tu Espíritu Santo para que aprendamos a reconocer la autoridad. Danos, Señor, a cada uno de nosotros un encuentro glorioso, poderoso con tu autoridad. Que seamos humillados, derrocados por tu autoridad. Que podamos decir, bueno me es haber sido humillados. Y enséñanos, Señor, a reconocer la autoridad y a andar siempre en la esfera de ella. Bendícenos, Señor, con estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.